Quisiera hablar algo sobre la administración. Y quizás serán 3, 4 lecciones, no sé, pero vamos a empezar con lo que tengo y luego veremos hasta dónde lleguemos, hasta dónde llegamos. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 16, está escrito: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El compartir es un sacrificio. Los hijos de Israel se acercan a Hashem a través de sacrificios, y los hijos de las naciones también se acercan a Dios a través de sacrificios. Y no solamente está el mandamiento universal de no cometer idolatría, sino está el lado positivo de servir a Dios para todas las naciones, porque en cada mandamiento negativo hay un positivo. Entonces tenemos que preguntarnos cómo podemos servir al Eterno. Y ofrecer sacrificios es una forma de servirle. Y uno de los sacrificios es compartir con las cosas materiales. En Deuteronomio, cuando habla del Shema, dice que amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Tradujeron aquí, pero meodeja en hebreo es más que fuerza. Meodeja es la palabra meod, que significa mucho. Entonces, con todo lo mucho que eres o que tengas, tienes que amar a Hashem. Y eso incluye también las cosas materiales, que es parte de lo que somos y tenemos. En Proverbios 3:9 y 10 dice: honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Hashem, o sea, sirve al Eterno, honrale, sacrifica a Hashem con tus bienes materiales y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Una actitud de sacrificio, de entrega, de amar a Hashem con todas las fuerzas, con todos los bienes, produce abundancia y rebozo. Ahora, nosotros no podemos decir que somos dueños de nada. Está escrito que de Hashem es la tierra y todo lo que en ella hay, los cielos y todo lo que ellos contienen. Pero también está escrito que la tierra ha dado a los hijos de los hombres. En hebreo no existe la palabra tengo. Se dice yesh li, que significa hay para mí. Lo cual indica en el idioma hebreo que la idea de que yo soy el poseedor de las cosas no está bien arraigada, sino si yo tengo algo es porque soy administrador de eso. Yesh li, hay para mí. No es que tenga yo como un poseedor, sino que yo soy un administrador de algo que pertenece al Creador, porque todo es suyo, incluso yo mismo soy suyo. Entonces yo soy administrador de mí mismo, de mi cuerpo, de mis bienes. Y tengo que dar cuenta un día, en el día del juicio, de cómo he administrado las riquezas o los bienes o las cosas materiales y también inmateriales que tienen valor, como el tiempo, por ejemplo. Cómo yo he administrado todo lo que Él ha entregado en mi mano. Cómo yo he administrado todo esto
eso tendré que dar cuenta en el día del juicio, lo cual indica que nada de lo que tengo es mío. Nada de lo que tengo es mío. Solamente soy administrador de los bienes del Creador. Por eso, al dar ofrendas, al honrarle con mis bienes y con las primicias, estoy nada más reconociendo que todo es suyo, como también David dice en un momento de su vida en público, lo vamos a mirar más tarde. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que poseo, en un sentido, es porque tú me has dado la confianza de administrar estas cosas. Y si tenemos esta actitud, vamos a entender este principio de la administración. Y la pregunta que podemos hacer, ¿cómo podemos administrar las cosas materiales de forma correcta? En primer lugar, las escrituras defienden la administración privada de los bienes materiales. En las 10 palabras, en Éxodo 20, dice, no desearás nada que sea de tu prójimo. O sea, no cederás la casa de tu prójimo, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahí vemos que hay cosas que son que son del prójimo. Es decir, aunque no podemos decir que somos poseedores de las cosas, sí tenemos que reconocer que hay una limitación de administración entre lo que yo tengo y lo que tú tienes. Y yo no puedo estar metiéndome en lo que Hashem ha puesto bajo la administración tuya y desear lo que tú tienes, porque eso es pecado. Mi corazón tiene que fijarse en las cosas que Hashem me ha dado y administrarlas bien. Y si yo meto mi mano en el área donde tú administras, en tus bienes o en tus cosas que Hashem ha entregado en tus manos, yo soy un ladrón. No hurtarás. Es decir, no puedes apropiarte de las cosas que Hashem ha entregado en las manos de los demás. Nuestro padre Abraham era rico, pero podemos ir más allá todavía y decir que Adán era rico. En Génesis 2, 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahí vemos una riqueza impresionante en el paraíso. Y ordenó el Eterno Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Con otras palabras, te entrego la administración y el disfrute de todos los árboles del huerto. Te hago rico. Y no solamente eso, él también indicó en otros textos que hay bedelio, hay ónice, hay oro y demás cosas materiales que el hombre tiene que poseer en el sentido de administrar. De todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ese árbol está reservado para mí, dice Hashem. Yo lo he puesto ahí. Tienes que trabajarlo, y lo vemos en el versículo 15. Hashem puso al hombre en el huerto para cultivarlo y cuidarlo. Es decir, aquí tienes un árbol que no es tuyo, que no puedes comer de él, pero tienes que cultivarlo y tienes que cuidarlo. Tienes que trabajar con él, pero no es tuyo. Esto simboliza la soberanía de Hashem sobre una área de los bienes que el hombre tenía, y él tenía que trabajar algo sin comer de él, lo cual simboliza un reconocimiento. Y ahí encuentras el principio del diezmo, que hay una parte que trabajas pero no comes de él.
Pero aquí vemos también otra cosa más profunda. Es como decir, hay un árbol que no es tuyo. Los otros árboles son tuyos. Puedes cortarlos, pero tienes una tarea de cuidarlos, tienes la tarea de cultivarlos y mirar que estén bien los árboles. Desarrollar el huerto. Y no puedes mal utilizarlos. Tendrás que dar cuenta un día de cómo hayas tratado la naturaleza. Pero hay una cosa, un árbol, que de verdad no puedes comer. Ese es mío. Los demás son tuyos. Entonces podríamos decir que el primer pecado es hurto. Es el robo. Tomar algo que no es tuyo. Podía comer de todos los árboles que eran los suyos, pero no podía comer del árbol que era de Hashem. Y como comió de un árbol que no era suyo, era un robo. Y el primer pecado es robo. Pero, volviendo al tema, Adán fue rico. Él tenía una riqueza inmensa. Toda la tierra le fue entregada, menos ese árbol. Todos los animales, todos los árboles, toda la vegetación, todos los minerales, todo. Adán, el hombre, fue creado para vivir en riqueza y abundancia. También vimos en Génesis 13, versículo 2, que Abraham también era rico. Abraham era su nombre entonces, era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y también tenía muchas almas, muchos siervos, mucha gente que había conseguido, que eran sus siervos. Entonces tenía muchísimas posesiones. Y no podemos decir que una persona rica sea mala. Al revés, el Eterno quiere que sus hijos tengan riquezas. Lo vemos al poner a Adán en un paraíso tan hermoso, con abundancia por todas partes. La escasez es parte de la maldición. La riqueza y la abundancia es parte de la bendición. Esos son principios básicos que hay que tener claros. Y si uno piensa que un rico es malo, uno está pervertido. No es malo ser rico, pero es malo haberse apropiado de los bienes de otros y haber conseguido las riquezas a través de engaños. Pero es otro tema. Pero el hecho de tener abundancia no es malo. Al revés, eso es bueno. Y el rico, no por ser rico, es malo. Yo no sé cómo están pensando en vuestros países, pero en muchos países uno piensa que el ser rico es malo. Ahora, Abraham fue generoso. Vimos como cuando Rivka fue escogida por Eliezer, que fue enviado en Génesis 24 a buscar una esposa para Yitzhak, lo que Eliezer está buscando en una futura esposa del hijo de su amo era la generosidad, la hospitalidad, la forma de tratar a un extranjero que está en una situación de necesidad física. Porque el siervo, Eliezer, dice, si viene una mujer y yo le pido agua, si ella dice que va a darme a mí y a mis camellos, entonces ella va a ser la mujer que tú has escogido para el hijo de mi amo. Entonces, él no pidió a Hashem que la mujer fuera temerosa de Dios, o que supiera todas las oraciones, o que tuviera la fe correcta, la doctrina perfecta. No, buscó una chica que tuviera un corazón generoso, un corazón de ir más allá y servir a los demás con esta
abundancia, porque dar de beber a camellos no es poca cosa, necesitan cientos de litros de agua. Y ella corrió y dio a Eliezer, a sus compañeros de viaje y a los camellos. Es un trabajo impresionante. Y esa actitud fue la que buscaba Eliezer para que Yitzhak tuviese una mujer. Entonces vemos ahí que la generosidad fue parte de la cultura y de la forma de ser de Abraham Avinu. Por eso él es conectado con la sefirá de Gesed, porque era generoso, que daba a los demás, muchas veces sin demandar o pedir algo en cambio. El Midrash cuenta que daba de comer a los necesitados que venían de viaje, y después de comer ellos querían salir dando las gracias. Él les dio dos opciones. Si no dais gracias al creador que ha producido todo esto, tenéis que pagar por la comida. Y de esa forma él animó a la gente a dar gracias, porque prefieren dar gracias al Eterno que pagar económicamente por lo que habían comido. Eso fue en Beersheba. Entonces vemos ahí que Abraham era generoso. Y más adelante en el versículo 6 dice, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos. Estamos hablando de Abraham y Lot, su sobrino. Porque sus posesiones eran tantas que no podían habitar juntos. Tantas posesiones tenían. Y ahí tenemos que pensar en los ganados que necesitaban tierras para poder pastar. Y de esa forma, si no hay suficientes tierras, no hay suficiente comida para los animales. Por eso no podían habitar juntos, porque eran áreas muy grandes que necesitaban sus animales para poder estar bien y crecer. Llegamos al patriarca Yitzhak, que también dice la Torá que era rico. En Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y el Eterno lo bendijo. 100 por 1. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta llegar a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Yitzhak era rico. Entonces vemos que los patriarcas tenían muchas posesiones y eran hombres de Dios, entregados, dedicados, consagrados, y el Eterno los prosperó con grandes riquezas materiales. Y también se habla de Jacob, así prosperó el hombre en gran manera, y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Eso está en Génesis 30:43. Y Génesis 31:1 dice, pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Versículo 16, en capítulo 31. Ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra, dicen las hijas de Labán, las esposas de Jacob. Dice, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Vemos aquí varios principios. 1. Jacob fue bendecido por Dios después de muchos años de estar en problemas económicos. Prácticamente perdió todo cuando salió huyendo de su hermano Esav. Llegó a su tío Labán y fue engañado. Trabajó 14 años por las dos esposas, pero no tenía posesiones personales. Y entonces trabajó otros 6 años pidiendo que Labán le diera la oportunidad de formar su propia economía. Y Labán cambió su sueldo 10 veces. Le engañó 10 veces también con el sueldo de sus ganados.
Pero el ángel de Hashem vio el oprobio de Jacob y le mostró en sueño, en visión, cómo conseguir riquezas materiales. Y eso tiene que ver con la influencia del mundo espiritual, todo lo que vio allí. No es genética, eso es algo sobrenatural. Entonces, a través de la mente, conectó con las fuerzas sobrenaturales y a través de operar en lo físico, cambió lo espiritual, que a su vez cambió lo físico. Y de esa forma, la riqueza pasó de un hombre idólatra a un hombre temeroso de Dios. Pero acuérdate, Jacob no estaba detrás de las riquezas de Labán. No tenía envidia, no tenía deseo de la administración del otro, de lo que Hashem había entregado en las manos de Labán. Porque más adelante vemos que cuando cuando Jacob huye y Labán viene detrás y entra en las tiendas de las mujeres y busca por todos los enseres dónde están los dioses que alguien ha quitado. Y Jacob dice, mira, pon delante aquí si hay algo que no es mío. Si hay algo tuyo en todo lo que has visto, en todos todo lo que yo tengo aquí, muestra cualquier cosa pequeña que sea tuya. Y no encontró. Y tampoco encontró a los dioses, porque Rachel estaba sentada sobre ellos. Conocéis la historia. Y esa fue la muerte de Rachel, porque Jacob puso una maldición sobre ella, sin saber que era ella. Por eso murió cuando dio a luz a Benjamín. Pero es otra historia. Ahora, vemos ahí la integridad de Jacob. La integridad en la administración de su suegro Labán. Tío y suegro. Es decir, cuando él cuidaba las ovejas de Labán, administraba los bienes de otra persona. Y incluso si alguna fiera había devorado alguna oveja o cualquier cosa, Jacob tenía que recompensar eso. Vemos ahí que sí tenía algún tipo de posesiones personales para poder recompensar a Labán por las pérdidas. Pero era muy, muy, muy fiel en los bienes ajenos. Jacob era muy fiel en los bienes ajenos. Y fue probado durante 14 años con los bienes de otra persona. Y no abusó en ningún momento de los bienes del otro. Y Hashem vio su fidelidad en la administración de los bienes de otro. Y empezó a darle a él y a pasar, en un sentido, las riquezas de Labán a las manos de Jacob. Y eso lo dicen tanto los hijos de Labán y también las hijas. Y uno piensa que la influencia del comunismo dice que todo el mundo tiene que tener la misma cantidad de riquezas. Tiene que haber un equilibrio entre todos. Y eso no es bíblico. El Eterno no quiere que los impíos tengan demasiadas riquezas. En este caso, Labán no era muy rico cuando Jacob llegó. Poco tenías cuando yo llegué, dice Jacob, y ahora tienes un montón. He trabajado 14 años y tus ganados han aumentado tremendamente. Y ahora Hashem tenía un plan. Decía, mira, este Labán no es digno de tener muchas riquezas. Le voy a quitar y voy a pasar a Jacob las riquezas de Labán. Y eso fue hecho por una vía de un acuerdo mutuo, totalmente justa, totalmente legal, y Jacob se hizo muy rico, muy, muy rico, por haber cuidado con fidelidad el capital de otro. El Eterno pudo entregarle a él
bienes, porque él sabía que Jacob iba a administrar los bienes propios según el corazón de Dios, sabiendo que seguiría siendo administrador, no poseedor de los bienes, porque todo es de Hashem. Y Jacob también había prometido que si tú me das, cuando yo regrese a la tierra, voy a dar el diezmo. Es decir, voy a reconocerte a ti, porque el 10 simboliza la totalidad. Si das el diezmo, estás diciendo todo es tuyo, yo solamente soy administrador. También los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, salieron con grandes riquezas. Éxodo 15, versículo 14 dice, en Génesis 15, versículo 14, mas yo también juzgaré a la nación de la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Los hijos de Israel salieron con grandes riquezas de Egipto. Así que los hijos de Israel fueron ricos. No tanto durante el tiempo de la esclavitud, pero ese fue un tiempo muy difícil, y Hashem prometió que los iba a sacar de ahí. Y con la redención de la esclavitud incluye también una bendición económica. También vemos que David, el rey, era rico. En Primera de Crónicas 29, 28, dice, y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. David murió lleno de riquezas. También en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aun has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Salomón era muy rico, no pidió riquezas, y hay una gran diferencia del corazón. Él pidió sabiduría para conocer la voluntad de Dios, para poder servir a Dios correctamente. Y cuando uno tenga esa actitud, el Eterno le puede conferir riquezas. Y no todos tienen esa actitud correcta. Por eso el Eterno está reteniendo las riquezas, porque el corazón es muy engañoso. Y él sabe que si yo entrego demasiada riqueza, se van a desviar. Van a empezar a servir al mamón, a servir las riquezas en lugar de servirme a mí. Y se van a olvidar de mí, se van a desviar del camino. Por eso, él no entrega riquezas a las personas que tienen la tendencia de apostatar en el caso de ser demasiado bendecidos con riquezas materiales. Por lo tanto, Abraham, Yitzhak, Jacob tenían corazones íntegros, tenían corazones totalmente entregados al Dios que se había revelado a ellos, y como tales, como entregados a los propósitos divinos, el Eterno también podía darles riquezas. Si hubieran vivido para las riquezas, hubieran tenido problemas en su relación con Dios, porque no podemos servir a las riquezas y servir a Dios. Si servimos a Dios, Él puede confiarnos las riquezas que son de Él, porque Él confía en nosotros, porque ve que somos administradores
no poseedores de las riquezas, administradores. Y tenemos que dar cuenta de cómo administramos los bienes divinos, que son las cosas también materiales. También vemos en 2 de Crónicas 9:22, así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Versículo 27, el rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Riquezas impresionantes a estos grandes hombres de Dios. Así que no debemos considerar las riquezas como maldición, como algo malo. Hay que entender que las riquezas tienen su lugar. Y también vemos que la Torah advierte en cuanto a las riquezas. Y ahí está lo que yo llamaría el culto a Baal. La palabra Baal viene de posesión. Baal significa poseedor. Con otras palabras, el sentimiento de poseer algo que está en el hombre, si no está sujeto a Hashem, si uno no entiende que yo no soy dueño de nada, no poseo nada, soy administrador de los bienes de otro, de Hashem en este caso, entonces yo no voy a caer en la tentación de servir a Baal. Cuando sirvo a Baal, porque era el culto más peligroso en Israel, la idolatría más terrible que vemos en la historia de Israel es el culto a Baal. Son dos dioses más importantes, Baal y Astarte, que Astarte es la esposa de Baal. Y Baal representa el culto al mamón, al materialismo, a la posesión de bienes. Y el culto a Astarte representa el disfrute sexual ilícito. Entonces, también, los dos son naturales que Hashem creó en el hombre. Tanto el sentimiento de que esto es mío, eso lo vemos en los niños. Llegan a cierta edad cuando se pelean y dicen, mío, mío. Y el deseo de poseer es algo natural que el Eterno ha puesto en el ser humano. Y también el deseo sexual que se despierta en la adolescencia es algo natural que el Eterno ha creado. Pero las dos cosas pueden convertirse en dioses paganos, en un sentido dios peligrosos, otros dioses, otras fuerzas, si no están limitados dentro de las reglas de la Torá. Entonces, las riquezas y la posesión de riquezas es algo natural, es algo bueno que el Eterno ha creado, pero tiene que ser regulado según las leyes de la Torá. Lo mismo con el sexo. Es algo creado por Dios, es algo bueno, el instinto sexual es buenísimo, pero tiene que ser regulado por las leyes de la Torá. Si sales de las leyes de la Torá, se vuelve malo. Y ahí está la tentación tanto del culto a Baal como el culto a Astarte, que son los más afectados en la historia de Israel y son los que Elías tuvo que enfrentar en el Carmelo cuando tuvo que matar a cientos y cientos de profetas de Baal y de Astarte que se habían infiltrado en el pueblo y solamente quedaban 7,000 que no se habían inclinado ante esta fuerza del materialismo, del culto al dinero, de vivir para el dinero en lugar de vivir para Dios. Y ahí tenemos que revisar nuestros corazones y encontrar la diferencia y el equilibrio entre poder ser rico y al mismo tiempo no poseer nada. Entender el principio de administración para poder tener una relación correcta hacia las cosas materiales y las riquezas de otra índole. En Deuteronomio 8, 7 al 20, porque el Señor tu Dios te trae a una
tierra buena, una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, mira aquí están las claves. La Torá nos ayuda a encontrar el equilibrio correcto entre riquezas materiales y guardar el corazón del culto a Baal. Cuando hayas comido y te hayas saciado, ahí está el momento más crítico del ser humano. Has comido y estás satisfecho, saciado. Cuando hayas llegado a ese punto, bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Esta es la única vez en la Torá que el Eterno ordena a los hijos de Israel bendecirle. La única vez. De aquí salen todas las bendiciones por el disfrute. Por oler algo bonito, por ver una cosa bien bonita, por escuchar un relámpago, muchas cosas que están las brajot, las bendiciones. Todo el tratado de brajot habla de esto. Pero eso está basado en solo este versículo. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás. ¿Por qué? ¿Por qué la Torá no ordena bendecir antes de comer? Porque imagínate, tienes hambre, está la comida, es el momento de sentir agradecimiento a Dios. Y eso es lo natural. Cuando tienes hambre y tienes comida delante, te surge naturalmente la gratitud de la comida porque tienes hambre. Pero no te sale naturalmente cuando hayas comido, te hayas saciado. Es el momento más crítico del ser humano. Por eso la Torá te ordena a bendecir en ese momento. Te ordena a reconocer quién te dio esa comida, quién te puso saciado, quién te dio la posibilidad de estar saciado. Bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate, versículo 11. Cuídate de no olvidar al Eterno tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas. ¿Ves que tener una buena casa es bueno? Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca. Ahí está el culto a Baal. Y te olvides del Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Te olvides. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. ¿Cuál es el propósito de esto? Preparar un carácter fiel. Preparar una persona agradecida por los bienes que van a venir. Hay que pasar por escasez para estar contento por la abundancia. El que lo tiene todo desde el principio y le tiene fácil, se le vienen las cosas, no las valora. Por eso Hashem puso al pueblo en problemas, en dificultades. Lo mismo con Jacob. 14 años de servicio duro en el campo para preparar su carácter para los momentos de la bendición abundante, para que no se desviara de la fidelidad a Hashem, que es el único que nos da las cosas. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná, que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte
para finalmente hacerte bien. La humillación, la prueba, tiene un propósito de llevarte a un punto donde Él te pueda hacer bien, donde te pueda bendecir abundantemente, porque pasaste tiempos de crisis, tiempos donde te diste cuenta que no depende de mí, depende de la bendición de Dios. Todo lo bueno es de Él, no es por mi esfuerzo, no es por mi inteligencia, no es por mi trabajo que yo pueda conseguir todo esto. Es porque Hashem me está dando fuerzas para conseguir dinero y riquezas. No sea que digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Eterno tu Dios, y te vas en pos de otros dioses. Mira, este es el primer paso, y también lo dice la carta a los Romanos capítulo 1. El primer paso a la idolatría, a la apostasía, es la falta de gratitud. El primer paso a la apostasía es la falta de gratitud. La falta de gratitud por las cosas que uno tiene. Es decir, por lo poco bueno que el Eterno me haya dado, o lo mucho bueno. Y en el momento de abundancia hay un súper peligro de caer en el olvido de Hashem. Por eso está el mandamiento de bendecirle en ese momento. Y olvidarse de Hashem es el primer paso a ir en pos de otros dioses. ¿Por qué? Porque no estás reconociendo la fuente de toda bendición. No estás dando gracias a Dios. Romanos 1 habla de eso. Vamos a ir un momento a Romanos 1. Precisamente por no darle las gracias, cayeron en pecado. Dice versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por no dar gracias, su corazón se vuelve hacia la apostasía. Pierdes el contacto con Dios y empiezas a servir a las cosas creadas en lugar del Creador. Servir al dinero en lugar de servir a Hashem. Por eso, tanta advertencia en la Torá para bendecir a Hashem en los momentos de abundancia. Dice, sucederá que si alguna vez te olvidas del Eterno, primer paso, y te vas en pos de otros dioses, segundo paso, y los sirves y los adoras, tercer paso. Yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. ¿Cuál es el primer paso? Dejar de dar gracias. ¿Cuál es el primer paso? Dejar de alabar, dejar de cantar, dejar de bailar delante de Hashem, o danzar si quieres usar la palabra. Como las naciones que el Eterno destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Eterno vuestro Dios. También lo vemos en el texto de Deuteronomio 28, versículo 47. Dice, por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Eterno enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. ¿Cuál es la razón? Porque no serviste a Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías abundancia de todas las cosas. Cuando tenías abundancia
cuando estabas saciado, cuando habías comido, estabas lleno, con ganas de ir a tomar una siesta. Es el momento de dar gracias. Es el momento de reconocer que nada de lo que tengo es mío. No es mi fuerza que ha producido esto, es la gracia de Dios. Y si tienes esa actitud, Hashem te puede bendecir en abundancia. Mientras que te mantengas en esa actitud de gratitud, en la abundancia, Hashem no va a tener ningún problema en darte más. Para que te pase lo mismo que con Abraham, Yitzhak, Jacob, David y Salomón. Bueno, Shlomo Hamelech al final ya vemos, ¿verdad? Ya vemos cómo él se olvidó de Dios al final. Por tanta riqueza, por no obedecer este principio. Pero en sus primeros días todo fue bien. Porque su deseo del corazón cuando Hashem le dice, pide lo que quieras, que te lo voy a dar, no fue pedir riquezas. No fue pedir fama, ni muchos amigos en Facebook. Su deseo fue, dame sabiduría para saber cuál es tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para ti. Quiero ser un juez correcto en el pueblo, gobernar tu pueblo correctamente. La tarea que me diste, yo quiero hacerla bien para ti. Con esa actitud, Hashem le bendijo. Y mientras que tú tengas esa actitud, Hashem te puede bendecir con bendiciones y abundancia económica, pero el momento cuando dejes de servir a Dios con todo tu corazón y empieces a preguntar al dinero, si el Señor dinero te permite hacer una cosa u otra, ya estás mostrando que Baal es tu siervo, es tu Dios y tú eres su siervo. No hay que preguntar al dinero si él me da permiso para hacer algo. Tienes que preguntar a Hashem. Y si Hashem te dice, haz esto, aunque no tengas dinero, él va a suplir. Tienes que caminar con lo que Hashem te dice. Porque no estás sirviendo el dinero, estás sirviendo el Eterno. Y él te va a probar una vez, o dos, o tres, o 10 veces. Para que aprendas que no es el mamón que decide lo que tenemos que hacer o no hacer, sino Hashem. Si Hashem me pide hacer un trabajo, él me tiene que pagar. Si él me pide hacer algo y si no tengo los recursos, yo tengo que caminar, empezar a hacerlo. Y Hashem tiene que suplir porque me llamó a hacer algo. Y si yo obedezco, aunque no vea la abundancia económica antes, él va a suplir en el momento de empezar a caminar. El Jordán no se paró hasta que entraran hasta los tobillos con el arca. Entonces el Eterno hizo parar el agua del Jordán y pudieron pasar a seco. Es decir, hasta que no camines, el milagro no va a suceder. Así que lo importante no es consultar con el Señor dinero si Él da permiso para hacer esto u otro, sino consultar con Hashem y obedecer sus mandamientos, y Él va a suplir con toda necesidad para que cumplamos con su voluntad perfectamente. En Deuteronomio 28, del 1 al 13, 1 al 14, vemos el resultado de la obediencia. Y esas son bendiciones materiales. Uno que obedece al Eterno, sus mandamientos, es bendecido materialmente. Eso es un principio divino. Si obedeces diligentemente al Eterno tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Eterno tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Aquí es una palabra que es como un misil que te va buscando, te van a tocar. O sea, el Eterno, Él va a causar que la bendición te alcance, que te toque. Cuando tengas un corazón humilde, obediente, buscando su voluntad y no buscando la riqueza. Si buscas a Dios, serás rico. Si buscas la riqueza, perderás el contacto con Dios.
Entonces estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Eterno tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Aquí más bien son bendiciones humanas, tú mismo y tus hijos, ¿no? Pero luego viene el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Eterno hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Victoria en los enfrentamientos. El Eterno mandará que la bendición sea contigo, en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, en tu trabajo, donde pongas tu mano va a haber bendición. Y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Te establecerá el Eterno como pueblo santo para ti, como te juró, si guardas los mandamientos del Eterno tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Eterno y te temerán. Y el Eterno te hará abundar en bienes. Este es el resultado de la obediencia y el mantener su corazón de toda clase de avaricia. Proteger su corazón de toda clase de culto a Baal, a la posesión. Y el Eterno te hará abundar en bienes. No busques los bienes, busca la voluntad de Dios. Y cuando busques la voluntad perfecta de Dios, no te va a faltar ningún bien. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Eterno juró a tus padres que te daría. Así abrirá el Eterno para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Eterno en la cabeza, y tú a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Eterno tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Aquí vemos que si tu corazón se mantiene firme en la entrega, en el servicio, en la búsqueda del camino divino de su voluntad para tu vida, no hay problema para Él de derramar sobre ti bendiciones materiales. ¿Por qué vemos tanta necesidad en los siervos de Dios y en las congregaciones nuestras? Tengo 2 respuestas. Primero, la gente no ha entregado todo al Eterno. En estas semanas leemos acerca de la purificación del tzarat, de la lepra, también en Yom Kippur y otros muchos sacrificios de los cuales hablan Levítico. Y si te das cuenta, hay 2 sacrificios principales para toda purificación, también Yom Kippur. El sacrificio de Hatat y el sacrificio de Olá. El sacrificio de pecado, por el pecado, y el sacrificio completo, de ascensión. Todo el animal es quemado. Y vemos ahí que el perdón es seguido por una entrega total. El sacrificio por el pecado, para que tengas el perdón de tus pecados. Pero eso no es suficiente. No es suficiente tener el perdón de los pecados. Segundo paso es entrega total. Así alcanzarás el nivel de purificación que Hashem quiere que tengas. Y así tenemos que predicar a todo el mundo. No solamente predicar el perdón de los pecados, sino la entrega total. Sacrificio, hatat, pecado,
y olá, ascensión, una subida, una entrega, donde todo el animal es quemado. Entrega total. Entonces eso es lo que Hashem quiere. Que no solamente seamos perdonados, sino totalmente entregados. Y esa es una de las razones en nuestras comunidades que hay escasez, porque la gente no se entrega a Hashem al 100%. Quieren el perdón de sus pecados, pero no se entregan 100%. Quieren la primera parte, pero no la segunda. Quieren los beneficios del sacrificio de Yeshua, pero no quieren seguirle a morir de sí mismos. Es el primero. Segundo, la gente no sabe administrar. La gente piensa que son poseedores de las cosas, que pueden hacer lo que quieran con los bienes que tienen. Y no entienden que tienen que dar cuenta delante de Hashem de cómo administraron cada peso, cada centavo, cada cosa que Hashem ha entregado en dinero, en cosas materiales. Soy administrador. Tenemos que enseñar a nuestra gente que son administradores, no poseedores. Cuando ellos entiendan que son administradores, empezaron a dar el diezmo. Y empezaron a preguntar a Hashem cómo administrar el resto del 90%. Si Hashem quiere que yo compre esto o no. Y creo que cuando la gente aprenda esto, a buscar la voluntad de Dios y servir a Hashem con sus bienes, servir al Eterno con sus bienes, en todo. Cuando yo compro papas para comer en la casa, cuando compro huevos, cuando compro café y otras cosas necesarias para mi cuerpo, estoy sirviendo al Eterno. No lo hago para sobrevivir o para disfrutar de este mundo. Lo hago para cumplir los mandamientos de Dios. El propósito mío es cuidar mi cuerpo, como Hashem me mandó. Lo estoy haciendo por Él. Todo lo que hago, en palabra y obra, lo hago para el Eterno en el nombre de Yeshua HaMashiach. Todo, todo. Entonces, si la gente empieza a entregarse al 100%, a vivir el holocausto, el sacrificio de entrega total, no vamos a tener problemas de economía en las comunidades. Los problemas que tenemos es por la falta de entrega de la gente. La entrega a Hashem. Viven para conseguir dinero. Están sirviendo a Baal. Hay mucho culto a Baal en las congregaciones. Y la única forma es entrega total. Entregar todo. Todo. Cuando la gente se bautiza, quizás una de las preguntas que deberíamos preguntar: ¿entregas todos tus bienes al Eterno? Ahora, al pasar a las aguas, ¿eres consciente de que a partir de ahora nada de lo que tienes es tuyo? ¿Y eres un administrador de los bienes de Dios nada más? ¿Y tendrás que dar cuenta de cómo administras los bienes que tienes? Y hasta que la gente no diga que sí a esa pregunta, no los vamos a bautizar. No sé, quizás sería bueno. Porque una de las cosas cuando te entregas a morir con el Mesías en las aguas, es que mueres del servicio a Baal, al dinero que es el Dios de este mundo. Y mucha gente vive todavía bajo la esclavitud de este espíritu. Y por eso sufre necesidad. El Eterno no puede entregar a un pueblo infiel mucha riqueza, porque van a malgastar sus bienes. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que administra bien su dinero cuando tiene poco, el que da el diezmo cuando tiene poco, va a tener mucho. Pero el que no da el diezmo cuando tiene poco, el Eterno dice: no has sido fiel en lo poco, ¿cómo te va a dar mucho? Vas a ser mucho más infiel. Pero ahora, como eres fiel en lo poco, te voy a dar muchísimo. Salomón, qué bueno que no pediste dinero.
Qué bueno que no estabas detrás de Baal. Por eso te voy a dar muchísimo dinero. Riquezas, oro. La plata va a ser tan abundante en Jerusalén que no va a tener ningún valor más comparado con el oro y otras cosas. Que vas a tener tanta abundancia porque tienes un corazón correcto. Estás buscando la voluntad de Dios. Estás buscando la entrega al servicio divino y no al servicio del dinero. Esa es la actitud que Hashem pide en nuestras almas. Y cuando Él vea que somos fieles y mantengamos esta actitud en medio de los tiempos difíciles y en medio de abundancia, y seguimos dando gracias y servimos al Eterno con alegría total en abundancia, Él nos puede dar más. Pero en el momento cuando Él vea que cuando llegue la abundancia no le estamos reconociendo, o cuando esté la escasez no estamos dando el diezmo, ¿cómo nos va a dar abundancia? Porque nos vamos a arruinar, vamos a perder nuestras almas, vamos a ir al lago de fuego. Por eso Él retiene sus bendiciones de nuestras comunidades, por falta de fidelidad en lo que tenemos. Cuando Hashem vea año tras año fidelidad de no apropiarse de los bienes de Labán, de ser fieles en la administración de los bienes del otro, del jefe del trabajo, no abusar del tiempo, cobrar por un tiempo de trabajo que no trabajé, que estaba haciendo una pausa no sé cuántos minutos y estaba cobrando por eso, engañando al jefe. Si no soy fiel en estas cosas, ¿cómo Hashem me va a dar abundancia? Pero que si soy fiel en las cosas pequeñas, en las cosas, fiel, administrador, fiel. Hashem, tú eres fiel, vas a ser fiel con mucho. El que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Y si la gente no tiene mucho, es porque no han sido fieles en lo poco. Deuteronomio 30, versículo 8. Y tú volverás a escuchar la voz del Eterno y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Eterno tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Eterno de nuevo se deleitará en ti para hacer para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces la voz del Eterno tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en esta Torah, este rollo de la Torah, esta Sefer Torah, y si te vuelves al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ahí vemos la clave. Si te vuelves al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces tendrás prosperidad abundante en toda la obra de tus manos. Esto no significa que el que tenga escasez no sea fiel, porque Hashem nos puede probar. Los hijos de Israel estuvieron mucho tiempo en esclavitud, en escasez, lo vemos también en otros muchos siervos. Pablo también dice que yo sé vivir en pobreza, sé vivir con hambre. En todo he aprendido a estar contento. Sé vivir en abundancia. Y no todos saben vivir en abundancia. Entonces, hay momentos cuando hay que pasar por escasez. Hashem nos está probando. Pero eso no es una indicación que no haya habido fidelidad, sino solamente es una indicación que Hashem está probando nuestra confianza en su bondad. Y si somos fieles, Él va a cambiar nuestro lamento en baile, supliendo toda nuestra necesidad. Y el Eterno es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 112, 1 al 3 dice: Aleluya,
cuán dichoso es el hombre que teme al Eterno, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿De quién? De los que temen al Eterno. Temor, temblor en el corazón al Eterno. Y me deleito en sus mandamientos muchísimo. Eso es lo que estoy buscando, la voluntad de Dios. Si mantengo estas cosas en mi corazón, bienes y riquezas habrá en mi casa, y su justicia permanecerá para siempre, etc. Primera de Samuel 2:7 dice: el Eterno empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Hashem es el que enriquece. También Primera de Crónicas 29:12 dice: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. De ti proceden la riqueza y el honor. El Eterno es el que da riqueza. Si estamos bien con Él, Él no tiene problemas en darnos muchísimo de abundancia. Pero como hay tanto engaño en el corazón del hombre, y el amor al dinero es la raíz o una raíz de todos los males, como dice el apóstol Shaul en su carta a Timoteo 6:10 creo que es. El amor al dinero es una raíz de todos los males. También Yeshua dice: guardaos de toda forma de avaricia. Como el corazón del hombre es tan engañoso, Hashem se cuida mucho de darnos demasiada riqueza, porque Él sabe que es un engaño tan grande que podemos caer fácilmente. Cuando te sacies, te olvidarás de Él. Por eso, nuestro ejercicio para mantener nuestro corazón es alabarle, dándole gracias en los momentos de escasez, por lo poco que tenemos. Cultivar nuestra creencia, voy a usar la otra palabra, cultivar nuestra confianza en la bondad de Dios, que toda prueba, todo momento de escasez tiene un propósito bueno final. Como dice, te hice tener hambre. Te humillé y te hice tener hambre para finalmente hacerte bien. Probar tu corazón para finalmente hacerte bien. Hay un propósito bueno con la escasez. Si nosotros alabamos a Hashem en la escasez y seguimos alabando y dando gracias y servirle con todo el corazón de alegría en la abundancia, Él va a seguir virtiendo sus bendiciones sobre nosotros en abundancia material, porque Él ve que nuestro corazón no se desvía detrás del culto a Baal. Que Hashem nos ayude a entender estas verdades y que nos pruebe el corazón y nos enseñe estos caminos para que las riquezas vayan pasando a la congregación de Hashem en el Mesías, para la gran tarea que tenemos en los últimos tiempos de rescatar la gran cosecha que pronto está lista. Un abrazo a todos.